hubo circunstancias tremendas, la de aquí de el Boulevard Domingo Arrieta y Boulevard Durango, cuando lanzaron una granada ahí al centro de capacitación policial. Eso sí me tocó. Me tocaron muchas, o sea, me tocó en algún momento ser el primero en llegar, antes de quien sea, y que pensaran que yo estaba involucrado y que me detuvieran, porque llegué primero siguiendo el ruido del incidente, y me acuerdo que ese día me detuvieron policías estatales, y ahí me tuvieron un ratito hasta que militares dijeron: oigan, este es reportero. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis en la zona centro de la ciudad de Durango. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis. Amigos del periódico Victoria, buenos días. Mi nombre es Luis Pineda y nos encontramos informando a través de las plataformas digitales de Periódico Victoria. Buenas tardes, amigos de Periódico Victoria, de este programa Entre Luces y Sirenas, crónicas policíacas. Y miren, en esta ocasión pues me da mucho gusto tener aquí en el estudio a mi buen amigo Luis Lozano. Luis, bienvenido. Tocayo. Bienvenido a Gracias por esta invitación. A este programa. Pues es un experimentado ya periodista en todos los ámbitos, en todos. Especialista también en el tema policíaco, pero él es todólogo. Es todólogo. Tocayo, pues ya ¿cuántos años en el medio periodístico? Mira, tenemos ya 20 años en los medios de comunicación. En el 2004 tuvimos la primera oportunidad de incursionar en la radio, que fue pues nuestro banderazo, ¿no?, de salida, y dedicado de lleno al 100% al ámbito informativo, al noticioso, desde el año 2007. Entonces 17 años, 20 años en los medios y 17 años en lo policíaco, con una incursión un poquito antes, en el 2002 también en los medios de comunicación, pero eso no la contamos porque estuvo muy chiquita, así que 20 años ya en los medios de comunicación. ¿Cómo nació ese gusto, ese interés, esa oportunidad de ingresar o de pertenecer al medio periodístico? Fíjate que fue casi obra de la casualidad, porque cuando yo egreso de la preparatoria, me inscribo en el tecnológico a la carrera de Ingeniería en Sistemas. La realidad es que las ingenierías son otra cosa en materia académica, y si no tienes tu disciplina, una capacidad de organización, si no eres alguien muy enfocado en lo que haces, fracasas. Uh-huh. Y fue lo que me pasó a mí. Fracasé. Siempre fui un sujeto desordenado, que en realidad no seguía métodos, y que a la hora de estar ahí pues me di cuenta que todas esas cosas de las que yo adolecía y que había adolecido a lo largo de mi vida eran las que me hacían falta para poder tener éxito o un tránsito más o menos adecuado ya dentro de la ingeniería. Así que cuando fracaso, que fue reprobar 2 o 3 materias y ya no alcanzar los créditos para inscribirme al siguiente semestre, yo me reúno con mis amigos, que son mis amigos hasta la fecha de aquel entonces, y me dicen: es que nosotros creemos que tu perfil da más para esto. Yo cuando fracaso ahí estaba pensando en entrar a psicología o entrar a derecho o alguna carrera de ese tipo, totalmente desorientado, ¿no?, de lo que yo creía. Y me dicen: es que, fíjate bien, en estos tiempos que hemos estado trabajando en proyectos de sistemas, tú eres el que expone, tú eres el que lo estructura, tú eres el que lo presenta, eres el que lo proyecta, y te va muy bien. O sea, comunicas muy bien con las demás personas y nos ha ido bien en ese ámbito. Y me dicen: ¿por qué no te cargas en comunicación? Entonces yo todavía sin mucha claridad, porque recuerdo que en aquel entonces le decían algunos a la carrera comunicaciones. Tú te has de acordar que había gente que les decía comunicaciones y no comunicación, ¿no? Y yo decía: pues ¿de qué hablan? ¿Hablan de tema de los satélites o de temas así de antenas o qué? ¿De qué se trata esto? Hasta que fui a la universidad en la que estudié, a la Lobos, y pues ahí ya tuve claridad de lo que se trataba. No muy convencido, pero me inscribí, y de hecho no fue sino hasta por ahí del 3er o 4er semestre que le empecé a agarrar cariño a la carrera, y ya cuando me invitaron al medio de comunicación, me escucharon en una llamada telefónica de la radio y me dijeron: ven para acá. Ya no pude salirme de ahí. O sea, la verdad es que yo tengo que agradecerle a aquellas personas que eligieron por mí mi carrera, porque terminaron atinándole. O sea, no fue que le haya atinado yo, sino que le atinaron a ellos, Ni fue algo que tú trajeras desde niño, desde no voy a hacer esto, me llamó la atención los micrófonos, las cámaras, de la tele. Absolutamente nada, no había nada. O sea, no tenía un familiar locutor, no tenía
un amigo que estuviera en los medios, nunca en mi vida había estado en un canal o en una radio. Fíjate, el único contacto con la radio era cuando mi papá en una Navidad me regaló un radio, literalmente, y yo en las noches me quedaba con la grabadora prendida. No admiraba a ningún locutor, o sea, me resultaban a mí X, ¿no? O sea, los locutores, pero recuerdo mucho que comencé a interactuar, un saludo, por ejemplo, por ahí si nos escucha, a Edgar Deras, que es actualmente locutor en XFM y que en aquel entonces era operador en Radiorama. Yo me daba cuenta que despedía el último locutor y decía, se van a quedar con la música de Edgar Deras, porque Edgar Deras era el que operaba en la noche. Entonces yo en mis desvelos de repente le marcaba a Edgar Deras para pedirle alguna canción. Y eso era el contacto que yo tenía con alguien de los medios de comunicación, pero pues tampoco tenía ni la intención ni la idea de que iba a terminar haciendo eso. Oye, tocayo, y ya una vez pues, que te empezó a llamar la atención, empezaste a descubrir tal vez tu vocación aquí en medios, ¿cómo fue que llegaste a reportear la fuente policial? Fue otra cosa accidental. Mira, yo estaba en la radio muy feliz, la verdad es que la magia de la radio es otra cosa. Sí, totalmente. Pero tuve algunas diferencias creativas, lo vamos a llamar así, ¿no? Tuve diferencias creativas con la persona que en aquel entonces dirigía la estación en la que yo trabajaba y fueron irreconciliables. O sea, fue quedas fuera y pues me voy, ¿no? Y a los 2-3 días de que sucede eso, esa diferencia irreconciliable, iniciaba un proyecto de noticias con Rubén Cárdenas. Y una de las cosas que le pidieron a él para que tuviera su equipo, un equipo muy chiquito, éramos únicamente 2 reporteros, mi amiga Betsy Hidalgo y yo, era que fuésemos o egresados de la Lobos o ya miembros del equipo. Entonces, por iniciativa de Cristal Benavente, porque a Rubén yo lo conocía muy por encima, él jamás me había dado clases ni habíamos tenido alguna relación laboral, me invitan al equipo. Y una vez que llega todo el tema de la oleada de inseguridad que inicia en 2007, perdón, era a la mujer o al hombre. Todavía, por desgracia, en aquel entonces estaba un poquito segmentado y no muy abierto el escenario para que las mujeres cubrieran el policíaco. Ya existía por ahí el antecedente de Elizabeth Luna, que tenía una gran trayectoria, pero eran casos extraordinarios, ¿no? Sí. Entonces, pues no, o sea, por más seguro que cubra Luis Lozano. O sea, y ahí va. Sí, y de repente, y de un mes para otro, resultó que la información policíaca se convirtió en el principal elemento de contenido dentro de los medios de comunicación aquí en Durango. O sea, fue la inercia la que nos llevó a tener por fuerza a alguien enfocado en esa fuente de la policíaca ahí en la Lobos, donde, insisto, éramos nada más 2 reporteros, y me quedé yo por completo y de lleno en esa fuente. Entonces, Luis, te tocó a ti prácticamente el inicio y hasta el fin de lo que se conoce como la guerra aquí en Durango. Sí, ese lustro trágico, ¿no? Que tuvimos aquí en Durango, que, insisto, inició en 2007 y que terminó más o menos en 2011, finales de 2011, 2012. Sí, yo recuerdo muchos eventos que al menos los que más marcaron aquí a la ciudad de Durango, me tocó vivirlos pues todos prácticamente. Cerca, así hasta víctima, ¿no? Por ejemplo, en aquel caso yo recuerdo el de Jardines, aquella balacera de Jardines tan famosa. Fíjate, ese día la balacera empezó a las 4 de la tarde, exactamente, fue programada, fue una balacera programada, es algo que pocas personas saben. Estaba con reloj y cronómetro programado que iniciara a las 4 de la tarde la irrupción de los policías en un domicilio donde sabían que había delincuentes. Yo salía de mi turno de trabajo, el oficial, a las 3:30 de la tarde. Por alguna razón me quedé 15 minutos más, 20 minutos más, y cuando iba saliendo me doy cuenta que todas las calles alrededor de esa pequeña plaza estaban cerradas con patrullas. Le di una vuelta completa a las bocacalles y todas, salvo una, estaban cerradas con una patrulla, y eso era un operativo que no habíamos visto aquí en Durango. Entonces me regreso por una cámara, no traía cámara en ese entonces porque todavía lo policíaco no te demandaba tanto, y me meto en el carro de mi trabajo por esa poca calle que no tenía patrulla. Me meto, me estaciono a un lado de la plaza, los policías estaban muy enfocados en lo suyo, jamás me pusieron atención a mí, y empiezo a grabar. La inercia me llevó a colocarme en la fachada de la casa de al lado donde fue el operativo. Entonces, mientras yo estaba ahí recargado en la pared, grabando el escenario, se comenzaron a mover rápido los policías e iniciaron los balazos.
así enfrente de mí. Te hablo de que los balazos impactaban tal vez a unos 25 metros de donde yo estaba, y de ahí mismo salían balazos hacia el otro lado. No quedé en el fuego cruzado, pero quedé muy cerca del fuego. Y me acuerdo que mi acto reflejo fue dejar de grabar. Estaba grabando, dejé de grabar y de inmediato grabar otra vez. Me perdí como unos 3 segundos de esa grabación y las rodillas me empezaron a temblar. ¿Cómo? No tienes una idea. Fue una grabación que hice yo de balazos, así continua, como de unos 3 minutos más o menos, hasta que llegó una mujer, policía, y me agarró de la solapa del chaleco y me sacó de ahí. Véngase para acá usted que está haciendo así, pero me tocó vivirla desde el primer minuto. Esa, la de las brisas, también la de las brisas, que también ahí hubo circunstancias tremendas, la de aquí de el Boulevard Domingo Arrieta y Boulevard Durango, cuando lanzaron una granada ahí al centro de capacitación policial. Eso sí me tocó. Me tocaron muchas, o sea, me tocó en algún momento ser el primero en llegar, antes de quien sea, y que pensaran que yo estaba involucrado y que me detuvieran, porque llegué primero siguiendo el ruido del incidente, y me acuerdo que ese día me detuvieron policías estatales, y ahí me tuvieron un ratito hasta que militares dijeron, oigan, este es reportero. Se acercaron los militares y dijeron, este es reportero, no lo detenga. Sí, y prácticamente todos esos escenarios así difíciles, pues me tocó estar ahí en medio y cerca. Tocayo, entiendo, tú lo sabes perfectamente, lo hemos vivido, lo hemos visto, que muchas de las ocasiones en las que nos tocan estas coberturas, las que tuvieron así, pues fue esa intuición periodística, fue esa intuición que uno debe tener para oler, para percibir que va a suceder algo. Y primero es tener también agallas para estar, para ir, para involucrarte, para estar incluso en el momento oportuno, ¿no? ¿No es así? Sí, la verdad es que uno va desarrollando cosas como el oído, por ejemplo. Nosotros, poca gente lo sabe, ya diferenciamos perfectamente entre balazos y cohetes, ¿no? Lo que le llaman coloquialmente. Ahí un día me preguntaban, ¿y cómo le haces para diferenciar? Yo les ponía un ejemplo así muy fácil. Escucha este sonido seco y escucha este otro. Se escuchan de manera distinta, y en ese pequeño tono nosotros distinguimos si es una cosa o si es la otra. El ver cómo se movían las patrullas, el notar cómo ciertos vehículos de civiles tenían una conducta distinta a la habitual, porque pues, no podemos negar, ¿no?, que desde hace muchísimo tiempo, no nada más en Durango, en México existen personas ligadas a la delincuencia que andan por las calles, ¿no? O sea, las hay. Y también, pues, hubo ciertos horarios, por ejemplo, del día en el que uno tenía que estar más pendiente. Esas son cosas que el sujeto común no nota, y que incluso el reportero convencional no nota. Pero, por ejemplo, nosotros ya sabíamos que era altamente probable que entre las 7:40 de la mañana y las 8:20 pasara algo. ¿Por qué? Porque, por desgracia, en aquellos tiempos, o bien los delincuentes aprovechaban los cambios de turno de las corporaciones para tomar las movidas y con una reducida capacidad de reacción, o por desgracia la víctima era un policía, o el victimario era un policía. Entonces teníamos durante un tiempo el asesinato nuestro de cada día entre las 7:40 y las 8:10 de la mañana, que era cuando el policía salía de su casa, o cuando el policía llegaba a su casa, o cuando los policías estaban en el tránsito del cambio de... ¿Qué tal te tocaron coberturas también de elementos? De sí, muchas. Yo recuerdo que en algún momento hicimos un bosquejo de cuántos policías habían muerto aquí en Durango a raíz de esa guerra contra la delincuencia organizada, y andábamos en los 160, 170 policías. Fueron muchísimos. Fíjate, recuerdo perfectamente, por ejemplo, el número de muertos de 2010. 1024 homicidios dolosos aquí en Durango. En 2011 ya el número bajó como a 700, 2009 tuvimos como 900 y tantos. Entonces estamos hablando de una época de 5 años en la que le pegamos tal vez a los 4,000 muertos, más o menos, quizá un poquito más. Y cada uno de esos 4,000 muertos estamos hablando de que merecía cierta cobertura, o al menos intentábamos alcanzar lo más posible. Porque de esas coberturas son muchos impactos, muchas emociones. Cada escenario es diferente, cada lugar es diferente, la gente con la que te topas. En algún momento de estas coberturas, digo, estabas muy joven cuando te tocó esa guerra, pero en algún momento te dio miedo.
Sí, cómo no. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que me amenazaron, que curiosamente no fue en una cobertura policíaca, sino en una cobertura electoral, con un sujeto armado, no comí ni cené. Sí, o sea, no nada más es el temor, sino que te va el hambre, ¿no? O sea, sientes náuseas de todo el día. Y claro que también hay otros eventos que resultaron difíciles. Hubo un tiempo en el que yo estuve realizando coberturas para Proceso. Y Proceso tenía en aquel entonces una peculiaridad respecto a la mayoría de los medios de comunicación. La gente, durante un buen tiempo, los medios, los periodistas dejaron de firmar sus notas por cuestiones de garantías de seguridad. Hubo una temporada y eso Proceso no lo aceptó. Entonces, si tú estabas en Proceso, tenías que firmar tu nota. Entonces te convertías en el sujeto visible de la información más delicada que podía haber, porque además ese era el estilo de Proceso, ¿no? El Proceso publicaba con lujo de detalle prácticamente todo lo que ocurría aquí en Durango. Y en ese entonces yo recuerdo que por ejemplo, alguna vez haciendo una investigación, un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Es que estuviste aquí, que estuviste allá, que estuviste en este otro lado y en aquel otro, ¿qué estabas haciendo? O sea, te vigilaban. Y el hecho de sentir miradas en tu espalda sí te pone nervioso, porque en algún momento puedes no estar solo y puedes ser sujeto de algún incidente, ¿no? Yo creo que lo que más nos preocupa a quienes nos dedicamos a esto es la integridad, no tanto la nuestra, sino la de nuestra familia, ¿no? La de nuestros seres queridos, porque a final de cuentas nosotros en algún momento sopesamos el riesgo y los peligros y estamos dispuestos a correrlos. Pero si, por ejemplo, yo hace 17 años, 16 años que estaba esa oleada violenta, hubiera sido papá como soy hoy, quizá Te tienes un poco. O tal vez no hubiese aceptado la encomienda. No sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero sí hay miedos que van evolucionando conforme a nuestras circunstancias personales, pero sí, por supuesto que el miedo, yo diría que hasta es necesario, ¿no? O sea, sí, claro. El periodista sin miedo tiene una fecha de caducidad muy pronta. Muy corta. El miedo es lo que te saca adelante, lo que te hace sobrevivir. Oye, Tocayo, ¿tienes tú muy presente o tienes algún escenario presente que te haya marcado tu vida dentro de esos escenarios trágicos? De esos del periodismo, fíjate que pues ha habido ciertos momentos muy complicados. Por ejemplo, me ha tocado encontrar cadáveres. O sea, ser yo quien lo encuentra y le da aviso a la autoridad. Por ahí nos tocó uno hace unos 2 años y medio en la carretera La Flor, que nos tocó localizarlo. Nos ha tocado, a mí me tocó, por ejemplo, que una señora se me muriera, porque en medio de su crisis, era una crisis médica, nadie alrededor supo realmente qué hacer y pues me tocó asumir ahí la responsabilidad con el poquito o mucho conocimiento que tengo, que también nos han dado ciertos cursos que hemos seguido de primeros auxilios y demás. La señora se murió ahí conmigo, literalmente pues fue su último aliento ahí a un lado de mí. La muerte de niños, presenciarla es tremenda, ¿no? O sea, duele, no deja de doler, nunca. Ha habido esos momentos que creo yo que son los que te hacen siempre repensar, ¿no? Muchas cosas, o sea, valores sobre la vida y también valores sobre nuestro propio trabajo. Eso que comentas, Tocayo, de escenarios donde nos ha tocado pues, decesos de niños, ¿eso cómo lo reflejas y cómo lo llevas a tu casa? En tu vida personal? No lo llevo. Yo siempre tuve mucho cuidado de proteger a mi entorno para que no se involucraran tanto. O sea, ellos sabían lo que yo hacía, pero no sabían a dónde iban. Entonces llegó un momento, por ejemplo, cuando todavía vivía en la casa de mi familia, que mi mamá dejó de preguntar a dónde vas, ¿no? Entonces, y el a dónde vas se convirtió por un cuídate. Y creo que todos ahí en la casa entendimos la dinámica. Cuando pasaba algo, no se hablaba de ese tema. O sea, si ellos querían saber, pues se enteraban por la nota, no por la noticia, sino por mí. Entonces, como que siempre tratamos de dejar eso, lo doloroso, afuera de la casa, aunque algo entra. O sea, aunque no se diga, algo entra.
y fíjate, te lo comparto, yo durante muchísimos años creí que tenía suficiencia para enfrentar todo eso y que no pasara nada. Pero hace poco me di cuenta que en realidad son acumulados que se te van quedando en algún lugar y que de alguna u otra forma hay que sacarlos. Entonces, pues decidí ir a un psicólogo para empezar a hablar de todo ese rezago que tenemos los periodistas y sobre todo los policíacos, que sí los tenemos. O sea, no es... termina algo dañándose también dentro de nosotros y creo que es sumamente sano que busquemos la manera de resolverlo y de hecho se recomienda. O sea, si tú te vas a manuales actuales y modernos ya del periodismo policíaco, el tema del cuidado de la salud mental es algo fundamental para poder evitar secuelas, porque pues cada cosita, mínimo o mayor, pero te genera algún tipo de trauma. ¿Tú llegaste a desarrollar algún tipo de trauma? ¿Que si yo qué, perdón? ¿Llegaste a desarrollar algún tipo? Fíjate que alguna vez, yo recuerdo alguna vez que me tocó ver cómo la policías eran testigos junto conmigo de un secuestro y cómo los policías se fueron, huyeron del secuestro, y yo recuerdo que sentí una decepción profunda que me hizo sentir una especie de repulsión hacia los policías algún tiempo. Yo creo que era una especie de trauma porque pues yo tenía clarísimo que ni todos los policías eran malos, ni todos los policías eran buenos, pero ese escenario en específico me hizo de plano hasta ignorarlos, ¿no? Durante algún tiempo, aunque ya había desarrollado algunas amistades, pues yo estaba decepcionado. Alguna vez que me tocó ser la víctima, sin que tuviese nada que ver con mi carrera periodística, pero ser la víctima de una privación de la libertad, me apuntaron a la cabeza 5 personas al mismo tiempo con sus pistolas. Me tuvieron así, no sé, 10 minutos, que fueron los 10 minutos más largos de toda mi vida, y fueron pues noches sin dormir. Pasó a la madrugada, 1, 2 de la madrugada, regresaba yo de algún bar, de algún lado, y duré tal vez meses, 6, 7 meses sin salir de noche, y es producto precisamente de un trauma. Por lo demás, pues yo creo que son experiencias que termina uno aplicando para la siguiente vez, ¿no? O sea, te peleas con un policía y a lo mejor no te genera un trauma, pero sí te da una herramienta distinta para enfrentar una circunstancia similar a la otra ocasión, ¿no? O sea, sí hay cosas que han dolido y que se han sentido y que han impactado, pero pues hemos salido adelante hasta ahora. Oye, ¿alguna acción, tocayo, que te haya pues marcado en tu vida personal, familiar, por tu ejercicio periodístico? Mira, como bien decías tú al inicio de esta entrevista, tocayo, no únicamente me he dedicado a lo policíaco, he incursionado en otras áreas de la información, y en ciertos momentos de mi vida me tocó exhibir actos de corrupción o situaciones irregulares que desencadenaron en despidos o cuando menos en poner en la palestra pública a personas que fueron pues enjuiciadas, ¿no? Socialmente, si es que no se podía enjuiciar administrativamente, y se dio o se han dado casos de personas que reaccionan a ello y que se meten no nada más con uno, sino que se meten también con la familia. Entonces yo creo que esos momentos han sido los que han resultado más dolorosos, cuando además de meterte y hacerte un señalamiento a ti en tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Twitter, mencionan a tu pareja o mencionan a tu tía o mencionan a tu primo o a tu mamá como parte de un problema en el que no tienen absolutamente nada que ver y en el que lo único que hizo uno pues fue realizar su trabajo. O sea, creo que eso es lo que puede llegar a doler, cuando meten al escrutinio público a personas que forman parte de nuestra vida privada, pero por fortuna me ha tocado estar cerca de personas que entienden perfectamente y comprenden de manera perfecta que son riesgos que de alguna manera también asumieron ellos, y pues la situación no ha pasado a mayores. Okay. Tocayo, ahora bueno, pues es muy diferente el hecho de hacer el reporteo, de hacer el periodismo. ¿Con qué te quedas? ¿Con cómo trabajaste hace algunos años? ¿Cómo trabajas ahora? ¿Cómo se vive ahora las coberturas policíacas? ¿Tiene su particularidad cada escenario?
Ay, caray. Mira, yo creo que el reto de la cobertura es mucho más grande hoy todavía que antes. Porque hoy te tienes que enfrentar a una sociedad más informada, más dinámica, que ya no se traga cualquier cosa. O sea, hablando de medios de comunicación aquí en Durango, pues los fuertes son el Canal 10 y el Canal 12. Hace 20 años, si el Canal 10 lo decía, es porque era verdad. O si lo decía Jacobo Zabludowski, o si lo decía quien tú quieras, ¿no? Cualquier figura, eso es. Y ahora no. Ahora como comunicador estás expuesto al escrutinio público y de a tiro por viaje nos encontramos con personas que también nos increpan y nos cuestionan a nosotros. Entonces tenemos que ser mucho más profesionales en la forma de trabajar para que lo que estamos comunicando tenga el efecto que merece dentro de la sociedad y que le sirva a la sociedad, superando precisamente esas barreras que representa el que la gente también pueda estar en el mismo lugar, o que la gente se entere y que tenga más medios de comunicación para comparar, o que incluso ellos mismos puedan allegarse de la información por vías personales, porque pues ahora con un teléfono cualquiera lo puede captar y la interpretación ya no es nada más la mía de lo que sucedió, puede ser la interpretación de ellos. Entonces estamos en esa lucha constante por darles la información correcta de la manera adecuada para que la acepten y la reciban como nosotros estamos esperando. Entonces a mí me gusta más el reto de informar actualmente a como era hace 15 o 20 años. Oye Luis, hace un momento comentabas sobre pues que no todos los policías son buenos ni todos los policías son malos. También pues en todas las áreas de seguridad hay elementos de todo tipo, ¿no? Ajá. ¿Te tocó o nos ha tocado topetearte ahí con elementos? Sí, claro. Fíjate, yo recuerdo mucho un evento que fue en la salida a La Flor. Tenía yo por ahí un informante que me avisó de un cuerpo que habían encontrado ahí por la carretera de La Flor, el cuerpo sin vida de un muchacho. Y pues estaba cerca, yo me fui para allá, el cuate este informante, me lo encontré ahí y por azares del destino lo encontramos nosotros, al cuerpo, antes de que lo encontrara la autoridad. Cuando llega la autoridad, de alguna manera, como nos vieron ahí en el entorno, como que nos respetaron y nos permitieron estar ahí, porque además nosotros fuimos los que les dijimos, aquí está, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que el comandante a cargo de ese evento me dijo, no lo vayas a grabar tan cerca al cuerpo, ¿verdad? Yo traía en aquel entonces una Handycam, tú debes acordarte de esas camaritas que las metías con un asa aquí en la mano. Y la tenía yo aquí sostenida, y en ese momento estaba mandando un mensaje con mi teléfono, y eso hizo que él pensara que estaba grabando al cuerpo directo, cuando yo lo que estaba haciendo era mandar un mensaje. Entonces, de lejos me dice, te dije que no grabaras, hijo de tú quién sabe qué. Entonces, pues yo creo que bueno, nosotros, te conozco a ti, me conoces a mí, no nos dejamos de ese tipo de cosas. No nada más porque seamos bravos o porque tengamos un carácter, sino porque no nos lo podemos permitir. Claro, o sea, hay que defender. Tenemos nosotros lo que hacemos nos da un rango de autoridad, por llamarlo de alguna manera, en la que no podemos permitirnos ser sobajados, y ningún periodista lo puede hacer, no por una cuestión de ego, sino por una cuestión que merece su carrera periodística. No lo podemos permitir. Se acaba mi carrera periodística si yo me permito ser sobajado o humillado, no lo puedo permitir. Y el tipo, recuerdo que después de eso, del intercambio de insultos, se quitó su pistola, se quitó su radio, se desfajó la camisa y me dijo, pues vente. Pues órale, vente. Y nos acomodamos para ir a los golpes, ¿no? A los puños. Nada más que mi cuate, mi informante, pues me agarró y me sostuvo, y el comandante ya no buscó golpearme, ¿no? Y ahí quedó la circunstancia. Pero muchísimas veces me ha tocado el entrar así en conflicto con elementos, con policías, algunos que me llegaron a amenazar de muerte, policías. Obviamente ellos guardando que yo los estuviera grabando y que nadie los estuviera oyendo, sí. Pero eso nos ha generado diferencias
que hace mucho que no se dan, ¿eh? Yo te diría que desde tal vez el primer tercio del gobierno pasado dejaron de suceder. Ahí se dieron nuevos tiempos en los que nosotros como periodistas policíacos y las propias autoridades empezaron a propiciar una interacción mejor. Entonces ya tenemos 5 años, 4 años en los que las diferencias con los elementos prácticamente se allanaron. Y además el contexto y el entorno también ha favorecido que se den menos ese tipo de problemáticas, pero sí hubo un momento en el que eran de a 2 o 3 por mes ese tipo de incidentes. Y luego llega también, pues, en lo que es la incomprensión, ¿no? de los elementos. Yo me acuerdo algunos escenarios en los que su afán es hazte para allá y retírate y aquí no estés, cuando hay mucha gente, muchos civiles, incluso en el lugar del crimen, del escenario, pisando incluso la sangre y todo, pero se van contra uno. Entonces es cuando empieza uno ahí, pues, la diferencia de todo, ¿verdad? De insultos y de amenazas. Sí, no, yo lo asocio con una falta de capacitación a ellos. Sí, o sea, que no conocen nuestro trabajo. Y también, ¿por qué no decir que ha habido algunos momentos en los que parte de nosotros también han cometido acciones incorrectas, ¿no? O sea, por ejemplo, el irse pasando los semáforos en rojo detrás de las ambulancias o patrullas, eso va totalmente contra cualquier conducta correcta por parte de nosotros, y hay compañeros que de repente lo hacen. Y que sí lo hacen. Sí, que lo hacen de mala manera. Yo hasta les digo, si ven a uno, repórtenlo y que se sancione como sí, él, claro, ¿no? O sea, que haya consecuencias para él o para ella. De repente nos ganan las ganas de una mejor toma, por ejemplo, pero pues al menos yo ya trato de hacerlo de la manera más legal posible, respetando los acordonamientos o teniendo alguna atención con la persona a cargo. ¿Sabe qué? Dame chancita, 1 minuto, 2 minutos, déjame nomás hago una toma de ahí, me salgo y ahí muere. Pero eso nos lo ha propiciado precisamente esa nueva interacción que tenemos los medios de comunicación con las corporaciones. Oye, Luis, ya para terminar esta plática, ¿tú te sientes satisfecho con tu vida personal y con tu vida profesional? Fíjate que yo creo que el tema de la vida personal en el ámbito de las relaciones humanas es imposible de planificar y es imposible de pronosticar. Entonces, para que tú estés satisfecho con algo al 100%, creo que está muy relacionado con que las cosas hayan salido como tú deseabas que salieran. Y la realidad es que quien diga que sí está mintiendo, porque la vida es subidas y bajadas, es momentos buenos y momentos malos. Pero yo podría decirte que he vivido mi vida a plenitud, y creo que esa plenitud me ha permitido siempre estar preparado para la siguiente etapa de la vida. Tengo una hija que me hace muy, muy feliz, tengo una muy buena relación con mis papás, con mis hermanas, y en el ámbito de lo profesional, pues la verdad es que hasta ahora siento que he hecho las cosas lo mejor que se podían hacer. Seguramente hay uno que otro error o equivocación por ahí en el camino, pero lo que sí te puedo decir es que decepcionado no estoy de ninguna de las dos cosas. O sea, satisfecho, la satisfacción, pues insisto, es muy relativa, pero decepcionado de lo que he hecho en ningún sentido. Finalmente, Luis, estás al frente ahorita de una plataforma Posta. Está, podemos decir nueva. Ajá. Pero está pues agarrando mucha fuerza. Tú estás aquí al frente. ¿Cómo te has sentido ahí? Fíjate que bien, ya por fortuna me había tocado dirigir equipos en el ámbito profesional de los medios de comunicación, y ahora pues estamos en una etapa de transición en los medios de comunicación en la que hay muchas redes sociales, hay muchos segmentos de la sociedad que se informan por una vía y por otra, y el reto de alcanzarlos a todos es gigante, es tremendamente grande, y estamos todavía en esa misión de lograr un equilibrio para poderle ofrecer nuestro producto a todos. Creo que vamos bien, y pues los invito a que visiten durango.posta.com.mx.
Tocayo, pues muchas gracias por esta plática, por compartirnos parte de tu vida profesional, de tu vida personal, de tus logros, también de los resbalones, de todo lo que se vive en el ámbito periodístico. Muchas gracias por esta plática. No, gracias a ti por la invitación, Tocayo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis en la zona centro de la ciudad de Durango. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis.